Beatriz Agramonte Ochoa dago gurekin. Beatriz artearen historian lizentziatua da Salamankako Unibertsitatean 1989an eta humanitatean Zaragozako Unibertsitatean 2002an ondarearen kudeaketa espezialitatean. Bere interes profesionala artearen historiari lotuta egonda ikuspegi feministatik eta emakume sortzaileen presentzia sartu du hezkuntza kurrikulumean, bai eta ikuspegi hori hezkuntza espazio desberdinetan zabaltzea ere. Buenas tardes y os damos la bienvenida a la sesión de hoy de la Escuela de Ciudadanía de Villava-Tarrabia. Hoy contamos con la presencia de Beatriz Agramonte Ochoa y, como comentamos en la última sesión, retomamos la actividad que teníamos planificada en 2020 en plena pandemia. Se hizo por Skype y, dado que muchas personas no pudieron seguirla, la programamos de nuevo hoy. Beatriz es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca en 1989 y en Humanidades por la Universidad de Zaragoza en 2002, en la especialidad de Gestión del Patrimonio. Desde 1993 ha desempeñado tareas de profesora de Geografía e Historia en Aragón y en Navarra, donde ha impartido Historia del Arte en distintos centros educativos. Es autora y coordinadora del cuaderno didáctico del Museo de Teruel y de la guía del profesorado, así como de alguna exposición temporal del museo, como figuraciones madrileñas en torno a la obra de Guillermo Pérez Villalta y otros. De 2005 a 2010 desarrolló la labor de asesora de formación en el Centro de Formación del Profesorado y en la actualidad desempeña la dirección del Centro de Apoyo al Profesorado de Tafalla. Su interés profesional ha estado ligado a la historia del arte desde un enfoque feminista, introduciendo en el currículum educativo la presencia de mujeres creadoras, así como la divulgación de esta perspectiva en distintos espacios educativos. En 2025 participó en la escritura del catálogo de la exposición de la grabadora Catarina Burgos en el Museo de Teruel, donde hace una reflexión sobre la incorporación de las mujeres a los espacios artísticos como creadoras en los últimos 40 años. Y antes de empezar, os convocamos a la próxima actividad, que será el jueves 5 de marzo en el Espacio Escénico, porque proyectaremos el documental Ainarak y acudirán el director Juan San Martín y Rosa García, la productora ejecutiva. No sé si conocéis el documental, pero recorre con la cantante Ane Etxegoyen el camino emprendido cada invierno entre 1870 y 1940 por cientos de mujeres navarras y aragonesas conocidas como las golondrinas, por su parecido migratorio con las aves, a través de los Pirineos hasta el País Vasco francés para trabajar en la industria de la alpargata y emprender en primavera el regreso al hogar para ayudar a la economía local, formar su propia familia y empezar una nueva vida. Un viaje a través del tiempo, de la geografía y de las circunstancias históricas y personales por medio de archivos, documentos, fotografías y entrevistas. Y por último, recordamos que la escuela se mantiene gracias a la subvención del ayuntamiento y las aportaciones de las personas socias. Y os animamos a haceros socios o socias a través de los impresos que hay allí en la entrada. Y adelante, Beatriz. Vale. Buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias, Koldoki. Es un placer estar aquí con vosotros, con ustedes, con vosotras, otra vez, porque al que fuera por videoconferencia me suenan muchas caras y eso es estar otra vez como en casa. Así que muchas gracias a la Escuela de Ciudadanía de Villava, de Atarrabia. Y nada, os voy a contar un poco, voy a empezar tomando el hilo de lo que ha comentado Koldoki, referente a mi perfil de profesora. Realmente yo llegué a las mujeres artistas como profesora de Historia del Arte, que en su carrera de 5 años en Salamanca no había oído mujeres artistas. Entonces, había escuchado a Judy Leister o 2, 3, como mucho. Y claro, empezaba a dar clase, tenía alumnas que me preguntaban y me empecé a decir, claro, y a mí como no me ha enseñado nadie, ¿y dónde están? Y lo típico es, claro, es que no había, porque ya ves, el nivel que había en otros tiempos, pues era tal que no podían acceder a los estudios, que no podían acceder
a los espacios académicos, que no podían salir de casa, entonces por eso no hay. Pero el caso es que me salían, me aparecían y me volvían a aparecer nombres a los que tenía que tirar del hilo, iba tirando del hilo y sorprendentemente pues había muchísimo contenido en esos ovillos. A partir de esa exploración descubrí a una maestra de maestras, a una maestra poderosa, que es Artemisia Gentileschi. Fue mi primer descubrimiento siendo profesora de Historia del Arte en COU, si alguien se acuerda de aquello de lo que era COU, y después en segundo bachillerato y también en REIN. Fue la primera artista que introduje la historia del arte. Y yo creo que mis alumnos y mis alumnas me recordarán porque era diferente al resto de profesores y profesoras del instituto, y esta se la ha inventado. ¿De dónde la ha sacado? Si no hay ninguna. Pues mira, aquí tenemos una pintora barroca a la que llevo 30 años enseñando, pero que desde el curso 23-24, o sea, hace 4 días, no se ha podido enseñar oficialmente en bachillerato, porque el currículum no las incluía. Hasta que no ha llegado la última ley de educación, la LOLLOE, no hemos podido enseñar oficialmente a mujeres artistas en los institutos del Estado. Y esto es muy fuerte. ¿Cómo lo hacíamos? Pues si había que explicar el barroco, la pintura barroca, yo elegía a Artemisia Gentileschi en lugar de elegir a Caravaggio, porque realmente la valía de una y la valía del otro pues son similares. Pero ¿quién eligió que estuviera él y no estuviera ella en los libros de historia? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Hoy es en lo que quiero profundizar, en este tema tan interesante de por qué no estamos, porque si no estuvimos, si no existimos, o nos desaparecieron, ¿no? A mí me gusta decir nos desaparecieron. Vamos a ver esta historia de desaparecernos. Y también, madre mía. Y también quiero a la vez, como estamos en la cuarta ola feminista, quiero enfocar la sesión a partir de lo que supone el tema de la violencia sexual en el arte, ¿no? Y cómo lo trabajan las mujeres artistas de una forma diferente total a lo que ha sido la historia del arte y lo han trabajado los hombres artistas. Este es un cuadro de Artemisia Gentileschi. Este es Susana y los viejos, un clásico, un tema religioso, que yo recuerdo que cuando lo estudiaba teniendo 18, 19, 20 años en la carrera, no veía que hubiera violencia sexual, que hubiera acoso, que hubiera que el consentimiento estuviera ahí fuera de lugar. Yo por lo menos no me daba cuenta. Y esto nos hace pensar que la sociedad ha cambiado, ¿no? Que hemos cambiado. Yo me empecé a dar cuenta que todo esto cambiaba cuando fui más o menos en el año 95 o así, o 96, a las Edades del Hombre. ¿Os acordáis de aquellas exposiciones que se hacían en Castilla y León? Y mi alumnado de cuarto de la ESO no se atrevía a entrar a ver algunas de las obras que allí había. Era arte religioso y había crucificados, había ecceomos, había magdalenas penitentes, había penitentes, y había sangre, y había dolor, y había sufrimiento. Y parte de mi alumnado que no había estudiado o que no había tenido una educación religiosa, pues aquello le dolía, aquello le causaba trauma,
y me decían, Beatriz, no me atrevo a entrar. Y yo, que venía de una cultura pues sí que más religiosa, pues yo lo veía con distancia. Pues creo que nos pasa aquí algo parecido. Nos pasa que antes esto pasaba por un filtro, que no veíamos acoso ni veíamos violencia sexual, y ahora ese filtro, con toda la sensibilización y toda la sensibilidad que tenemos, pues ha desaparecido y vemos la crudeza de las imágenes, ¿no? Y creo que ha tenido que ver mucho el trabajo de las mujeres artistas para conseguir esto. Voy a poner, la primera parte de la sesión va a ser sobre artistas que se acordaron de las viejas, ¿no? De las maestras, de aquellas pioneras o de aquellas poderosas mujeres que, como he dicho, no estaban en mi libro. Pero tampoco estaban en el libro de María Gimeno, que en 2019 hizo una performance que a mí me gustó mucho. Iba vestida como una profesora, como una catedrática, y se plantaba como yo aquí, cogía el libro, el mismo que estudié yo en primero de carrera, el Gombrich, abría y decía, en todo el libro de Historia del Arte Universal no salía ni una sola mujer artista. Ni una, así, el libro. ¿Qué hizo ella? Podía haber hecho muchas cosas, podía haber cogido y haber dicho, uff, a todos estos los quito, fuera, los borro. ¿Qué hizo? No hizo eso. Cogió y empezó a... Empezó a incluir. Cogió el cuchillo y empezó a meter lo que a su juicio faltaba. Y ahí faltaban pues todas aquellas artistas maestras desde el 16 y 17, sobre todo, renacentistas y barrocas, que ella había ido descubriendo y que estaban desaparecidas. Y no eran pocas, eran muchas. Iba pasando páginas y va metiendo. ¿Qué está haciendo? Está cambiando el canon. Está haciendo que lo que otros habían dicho que tenía que ser interesante, ella incluye a otras artistas para que también son interesantes. No quita a nadie, añade. ¿Qué es lo que hace la historia del arte feminista? Ensancha el canon, lo abre, hace que quepan más. Antes, ¿qué pasaba? Que entraban solo ellos, porque quien hacía el canon, quien decía quién tenía que entrar en el libro era Gombrich y otros como él, ¿no? Otros académicos como él. Casualmente, preparando esta sesión, me he dado cuenta, me ha llegado información sobre que mañana, 13 del 2, lo pone aquí, si os fijáis, 13 del 2 de este año, a las 7, María Gimeno hace la performance en un sitio maravilloso que es el Foro de César Augusta en Zaragoza. Entonces, un espacio maravilloso y una artista maravillosa que va a hacer su performance, a escenificarla y a poner en valor a todas estas queridas viejas que las trata con cariño, las llama viejas pero las trata con cariño, ¿no? Entonces, es curioso porque sigue haciendo esta performance y tiene mucho éxito. Voy a seguir con otra artista que también se ocupa o se ha ocupado de poner en valor a otras compañeras artistas, a otras maestras. Y a Diana Larrea, que la tenéis ahí tenéis a Violeta Parra, pero Diana Larrea es la que la ha situado ahí. Diana Larrea va a la performance de su amiga María Gimeno y cuando está ya en la performance de su amiga y compañera de clase, porque estudiaron Bellas Artes juntas, se da cuenta que no conocía a ninguna de las que estaba citando Diana o de la que estaba citando María Gimeno. No las conocía y ella era artista, había hecho Bellas Artes.
Entonces se quedó tan impactada, porque tampoco había ido a exposiciones de ninguna de ellas, ni conocía los cuadros, ni nada de eso. Se quedó tan impactada que dijo, ahora me voy a dedicar a dar a conocer. Y hizo un trabajo que se llama Tal día como hoy. Y en Tal día como hoy lo que hacía era elegir cada día a una mujer artista y explicar su biografía y su obra. Lo colgaba en Facebook y tiene un repertorio de más de 500 mujeres y aún sigue. Ya no hace cada día, pero aún sigue desde 2017. Y aquí tenemos el de Violeta Parra, que yo descubrí en ese momento que había estado que expuso en el Louvre, que era artista, que hacía tapices, algo que yo desconocía y que seguramente desconocemos muchos y muchas de los que estamos aquí. Y ahí encima nos coloca Diana Larrea a Violeta Parra tejiendo sus tapices. Otra de las performances que hace Diana es la de Casas y calles, que es una videoinstalación. ¿Qué es lo que hace? Pues veis que aparece una televisión, una pantalla. En la pantalla hace una videoinstalación y ahí coge a un artista y coge su casa, en este caso su casa en Madrid. Y coge la casa de Marusia Valero, una artista que se dedica sobre todo a pintar en la década de los 20 y de los 30, que es de madre rusa y de padre andaluz. Su padre era un tenor andaluz y ella es pintora. Participa en exposiciones de bellas artes, participa en los salones de otoño, tiene una carrera bastante interesante y una obra considerable. Diana Larrea se dedica a investigar y todo lo que descubre lo proyecta en esa videoinstalación. Además, crea un ambiente con obras suyas y con un papel pintado también con sus obras. Aquí tenemos un detalle de una de sus obras y aquí la tenemos a ella con una de las obras que hemos visto antes reproducida. Una de las críticas que le hacen a Marusia Valero en la época es que esboza su trazo y tiene un trazo muy energético que parece un trazo de un hombre masculino. O sea, eso le quitaba valor, ¿no? como artista. Eso es lo que decían de ella. Marusia Valero estuvo viajando también por toda Europa, se conoció su obra, participó en muchísimos salones, expuso más de 90 obras. Sin embargo, la conocemos por lo que sale de ella en las revistas de la época y en los catálogos, pero su obra está casi toda desaparecida. Es algo que pasa mucho a las mujeres artistas. ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué está en paradero de desconocida su obra? De las que tenemos aquí, los tres de la izquierda están en paradero desconocido. Son retratos que hizo durante la Guerra Civil, estuvo enferma y se tuvo que acogerse en la Embajada de Chile, en Madrid. Y allí pintó más de 60 retratos de personas que estaban acogidas en la embajada. Todos ellos están, no se sabe dónde están, porque se tiene tan poco cuidado con la obra de un artista que tuvo tanto éxito en su época. Yo no la conocía. Pasa lo mismo con otras artistas que Diana Larrea se encarga de poner en valor, como a María de los Ángeles López Roberts, que es una ilustradora también de los años 20 y 30. También dedica su labor sobre todo en los años 20, trabaja en París, trabaja en Suiza, su padre era embajador en
en Suiza, y es curioso que se retrata pintando con todo el atuendo de pintora. En los años 20 me parece un retrato maravilloso. Y vemos que las ilustraciones podían ser tranquilamente de la actualidad. Son unas ilustraciones muy imaginativas, con mucho colorido, con una curva que nos recuerda mucho a la curva de la animación de la actualidad, y ahí investiga y pone todas las imágenes recuperadas de María de los Ángeles López Roberts. Se dedica también Diana Larrea a investigar su casa, porque la casa es un espacio político. ¿Por qué? Porque era donde pintaban y no tenían habitualmente un taller. La casa donde vivían muchas veces era su espacio de trabajo. Por eso lo llama también Casas y Lugares a esta exposición. Fijaos que estas dos obras están en paradero desconocido también. Una pena. Fijaos la señora con kimono, que modernidad, es de la década de los 10 y los 20, que en esos momentos destaca por lo exótico y por lo delicado y por la contemporaneidad que tienen estas imágenes. Pues no las vamos a encontrar. De momento no las encontramos. Seguimos con otra de las tres artistas que recupera Diana Larrea en esta videoinstalación. También me ha gustado mucho y he buscado este retrato porque Diana es de Justa Pagés y también se retrata pintando, también se fotografía pintando. No es lo de menos que alguien que tiene la autoestima alta se elige representarse con su oficio, como hemos visto a Artemisia Gentileschi con su oficio. Pero ¿qué les pasa a todas estas señoras que después aparecen en los catálogos, como hemos visto en la anterior, pero aquí no están en los museos? Hoy en día no están en los museos. ¿Qué es lo que pasa? Justa Pagés es curioso porque además trabaja en el Instituto Nacional de Colonización, en aquellos pueblos colonizados en los que había muchísima obra mural, había obras muy grandes, pero paredes enteras muy grandes, iglesias enteras pintadas, y las hizo ella. Su casa, que es la que se ve ahí, tiene placas, distintas placas. La de Grande Cobian, insigne filólogo, la de Severo Ochoa, insigne médico, y no se sabe nada de que ella vivió ahí, en esa misma casa. Se sabe de los demás, están las placas, pero de esta señora no sale nada. Su obra, la que vais a ver ahora, sale en los catálogos de la época, pero también está en paradero desconocido. Es una pena que han hecho las generaciones anteriores para no situar en el mapa, no preocuparse porque estas obras tuvieran un seguimiento, un cuidado, una conservación, una difusión y sobre todo una inclusión en el canon, en lo que debemos conocer porque es patrimonio de todos y de todas. Otro de los ejemplos que tampoco se sabe dónde está, y eso que consiguió accesos y premios en los salones de otoño y en los salones dedicados a la pintura del momento. Y esta me gusta mucho porque aquí os presento dos de las performances que hizo Diana Larrea. Esta es Artemisia Gentileschi. Yo creo que os vais a ir de aquí conociéndola porque me encanta, ya se nota, ¿no? Es esta, pintando, diciendo yo soy pintora del siglo XVI, y la vemos también en otra de las performances que hizo ella, que fue poner banderolas en un pueblo. Llenó todo el pueblo con 100 banderolas de autorretratos de pintoras. Imaginaos qué maravilloso sería que Villava estuviera lleno, pues no sé, si no fuera de banderolas, pues de otro tema, en las que se pusiera en valor a las grandes maestras
de la pintura, de la escultura, las grandes maestras que nos han precedido, ¿no? La exposición que hizo, la que tenemos a la izquierda, Artemisia Gentileschi, fijaos que hace una cianotipia. Utiliza la técnica de la fotografía, una técnica fotográfica. Ella lo que hace es virar azul. Esta técnica la utiliza por primera vez la primera fotógrafa en el siglo XIX, Anna Hopkins, que además era una bióloga, que yo no la conocía, Anna Hopkins, pero ahora ya la explico en todos los sitios que puedo porque tiene una obra muy vasta en cuanto a biología y recogía plantas y demás con esta técnica, la cianotipia, que viraba azul, ¿no? A ciano. Y aquí me gusta porque parece que fueran muertas, parece que fueran fantasmas, parece que procedieran de espectros mutantes que están por ahí, no se sabe en qué mundo, porque la pregunta está en el aire. ¿Por qué no las hemos conocido, no? ¿Por qué tienen este aspecto? ¿Por qué llama a su serie de Entre las muertas? Las está sacando, las está poniendo en valor. Y este trabajo lo continúa en el Museo del Prado. Y me vais a decir, ¿el Museo del Prado? Es verdad, vais a decir sí, cuando estuve en el Museo del Prado por lo menos vi 20 mujeres artistas allí, por lo menos, ¿no? Entre Rubens, ¿no? Entre Rubens, Goya y Velázquez había unas cuantas mujeres, ¿no? Por lo menos 20 o 25. Pues no, efectivamente no. 5, como mucho, expuestas. La mayoría está en los sótanos y Diana Larrea se molestó, se encomendó a sí misma un trabajo muy serio, que es un trabajo en el que iba buscando dentro de los catálogos reales del Museo del Prado las mujeres que había. Pero se dio cuenta de una cosa muy curiosa, que en determinado momento aparecía una mujer, pero pasaba el tiempo y en el catálogo del siglo XVIII y del siglo XIX esa misma mujer había virado a hombre. Magia. No, magia no. Es otra de las estrategias que tiene el patriarcado, el sistema, para hacer desaparecer a pintoras. Y ella lo que hizo fue ver en qué momento concreto cambiaba de mujer a hombre. En el catálogo que aparecía, como en este caso Michelina Botier, una pintura flamenca que ya tiene mucho mérito, ya es muy poderosa por haber entrado al catálogo del Prado, pero ¿en qué momento en ese catálogo le cambiaron el nombre? ¿Y por qué le cambiaron el nombre? Pues porque mil circunstancias, porque vamos a tener una mujer si podemos tener un hombre, pintor. Le damos más valor al cuadro, le damos más valor al museo. Y fijaos lo que hace Diana Larrea, me encanta, porque primero nos la retrata, nos pone el retrato que aparece en el Museo del Prado y después le cambia la cara. En la mitad le pone la cara media de hombre, ¿lo veis? Y al final ya es un hombre entero, un hombre hecho y derecho, un pintor, ¿no? Entonces esto lo hace con varias de las pintoras a las que les pasa lo mismo en el Museo del Prado. Este trabajo le costó 2 años. Hizo una revisión sistemática y tuvo que seguir muchos hilos para descubrir todo esto. Y bueno, aquí he traído algo que me hizo muchísima gracia cuando estuve buscando información para esta sesión y ya no solo lo digo yo, sino lo dice el ALA, la prensa rosa de una revista que se llama El Arte España, ¿no? Es una revista que hace estas cosas en Instagram y es muy curioso porque pone
Sofonisba Anguissola se querella contra Alonso Sánchez Coello y pone en letra más pequeña: se ha atribuido el retrato de Felipe II como propio y yo por ahí no voy a pasar. Es muy gracioso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que hemos dicho antes, de las atribuciones. La obra de una de las pintoras más famosas del siglo XVI, pintora de cámara de nada más y nada menos que Felipe II, fue invisibilizada por Alonso Sánchez Coello. Sus pinturas se atribuían a Alonso Sánchez Coello. ¿Por qué? De aquí vais a salir sabiéndolo, o por lo menos intuyéndolo. Y yo no lo voy a decir. Vale, he querido poner un poco de humor y además he puesto junto a otra de las banderolas del pueblo de La Carolina, que puso todo el pueblo con más de 100 banderolas de retratos de mujeres pintoras. Y yo pienso, muchas veces lo he pensado, si doy la historia del arte de segundo bachillerato solo con mujeres artistas, puede tener la misma calidad que si la hago con sus homólogos en cada época y en cada periodo varones. Porque puedo contar el Renacimiento, puedo contar el Barroco, puedo contar el Neoclasicismo, puedo contar el Rococó, puedo contar cualquier periodo. No lo he hecho, ni lo voy a hacer, porque lo que quiero hacer es incluir a todas las personas que fueron pintoras o que realizaron esta labor. Y aquí Diana Larrea hace algo también maravilloso, que es sentar a la mesa a las maestras. Pero ¿cómo consigue sentarlas a la mesa con dignidad, diciendo aquí estoy yo, un espacio sacralizado, un espacio ritualizado? Cogiendo el cuadro de una pintora, una monja, Sor Plautillanelli, una monja italiana del siglo XVI, y cambiando las caras del cuadro de la monja, de Sor Plautilla, cambiándola por las caras de las grandes maestras. Es una idea buenísima. Es una idea buenísima porque ahí tenemos, por ejemplo, a una que ya conocéis. La segunda, empezando por vuestra izquierda, es Michelina Botier, la que hemos visto antes en el Prado. Tenemos también ahí, por ejemplo, a Clara Peters. En el centro tenemos a Sofonisba Anguissola, como no, la pintora de Felipe II. Tenemos a... Vaya, espero la protección del virus. Tenemos también a Plautilla, a la propia Sor, a la propia monja que está acurrucada o al lado de Sofonisba. Y como no, Diana Larrea nos ha puesto aquí a la única e incomparable Artemisia Gentileschi, ¿no? Que hoy nos vamos nos vamos a casa a buscar quién era Artemisia Gentileschi, a buscar todos sus cuadros. Por cierto, la Tate en Londres ya le dedicaron una exposición monográfica de ella, pero a mí me mosqueó, porque en lugar de llamar la exposición, el título de la exposición Artemisia Gentileschi, a la exposición le pusieron de nombre Artemisia. Le quitaron el apellido. Y no me imagino yo que pusieran en el Prado a la exposición de Velázquez, que pusieran la exposición Diego. ¿A qué no? Tiene que ser igualitario el trato, pero un gran museo de Londres no dio un buen trato a una pintora maestra que tenía que entrar por la puerta grande, que ya era hora. Pues todos esos detalles son los que marcan el tema de la igualdad en la mirada al arte que debemos tener por justicia, ¿no? Por justicia social. Y ahí tenemos pues a Lavinia Fontana, Marietta Robusti, Tintoretto le llaman, porque era hija de Tintoretto, casualidad, ¿no? Que las hermanas hijas de los grandes artistas trabajaban en los talleres, pero no firmaban.
Tenemos el mejor caso, uno de los buenísimos casos, tenemos en el Museo de Navarra. Tenemos a Catalina de Ozcariz, que digamos que ha recuperado su nombre porque pertenecía al taller de su familia, sus cuadros, al taller de los Ozcariz, y no salía su nombre. Ahora se está recuperando. La Escuela de Pintura de Pamplona, que está situada en José Vila, se llama Catalina de Ozcariz. Recordadla, por favor, porque es otra de nuestras maestras que merece un reconocimiento, aunque sea en el siglo XXI. Y claro, Diana Larrea no llegó a esa magnífica idea de la mesa sin tener otras maestras antes que le ayudaron a crear ese concepto de mesa. En este caso es la mesa de Leonardo, no es la de Plautillanelli. Diana Larrea homenajea a la propia monja, y en este caso lo que hace Mary Beth Edelson es, en 1972, mucho antes que Diana, sentar a la mesa importante de la historia a todas las grandes artistas de los años 70, a todas las grandes artistas del movimiento feminista, yo creo que más importante y que más huella nos ha dejado en la historia del arte, que es el de los años 70. Nos sienta a la mesa a Georgia O'Keeffe en el centro. Por cierto, también estuvo en el Guggenheim a Yoko Ono, que yo he tenido la suerte, por lo menos ha estado trabajando muchas veces por todo el estado. Yo tuve la suerte de conocerla en Zaragoza. Ali Krasner, que también ha estado en el Guggen. Alma Thomas, que la quiero remarcar porque es de las pocas afrodescendientes que aparecen. Y este movimiento de los años 70 reclamaba mayor presencia de las mujeres artistas, pero también reclamaba mayor presencia de los hombres artistas afrodescendientes. O sea, no se quedaban solo en reivindicar a ellas, sino que también reivindicaban a ellos. Y eso es curioso porque en la historia del siglo XIX pasa algo parecido este es otro tema, en todo el movimiento feminista. Y entonces esta obra es paradigmática, ¿no? Todos los nombres que tenéis ahí en la parte superior han pasado por el Museo Guggenheim en los últimos años. Eso quiere decir que el trabajo que llevamos haciendo y llevan haciendo las artistas que hemos citado aquí durante más de 30 o 40 años está dando resultados, ¿no? Y están apareciendo y están siendo puestas en valor. Mary Beth Edelson también tiene una faceta, la anterior, que la quiero nombrar, que es una amante de toda la teoría de la diosa, de situar de una forma central, con una centralidad, la figura de la diosa como creadora y como inspiradora y como generadora de vida y de arte. Entonces, también Mary Beth estuvo en Huesca en torno a 2006, 2007, 2008, que yo creo que murió con 80 y algún años y ha muerto hace 3 o 4 años. Y aquí tenemos a Judy Chicago, que en 1979 hace una mesa monumental con 39 puestos, triangular, igualdad, la igualdad de todos los lados del triángulo, y donde sienta a la mesa a todas aquellas grandes pioneras del arte. Y cada uno de los elementos que están en esa mesa son elementos cerámicos, artísticos porque son también de aguja o son pintados, muchos cerámicos. Y curiosamente, fijaos qué forma tienen. Tiene forma de vulva, ¿no? Entonces, casi todos tienen forma de vulva, todos los platos, los que presiden cada uno de los espacios, y todas diferentes. Esta obra, en los años 70, recordad más o menos, yo me acuerdo de aquella época
y no se me ocurría que nadie de mi alrededor estuviera haciendo ostentación de un elemento físico o femenino como ese y lo colocara en un museo y lo llevara por todo Estados Unidos, por Europa. Fue visto por más de 10 millones de personas, fue una obra conocidísima, participaron más de 100, 200 artistas decorándolo a mano, es totalmente artesanal y digamos que fue uno de los primeros estandartes de esa reivindicación. Fijaos que estoy hablando todo el rato de artistas que reivindican artistas, ¿no? Entonces, esta segunda ola de los años 70, para algunos la tercera, es la que ha dado fuerza a la ola que estamos viviendo ahora, que es la cuarta ola, la que tiene en el centro las violencias sexuales, ¿no? Sorpresa, 1964, sorpresa. Marie Chordà, en Cataluña, ya hacía una de sus obras más importantes ahora, que es La Gran Vagina, o el Coitus Pop, en 1968, la izquierda y la derecha. Fijaos que yo no había nacido, por ejemplo, y me choca mucho la mentalidad de una señora catalana que estudió Bellas Artes en el año 59 y que con sus compañeras se movilizaba para que pudieran pintar modelos hombres desnudos. Y en los 5 años de carrera no lo consiguieron, solo pintaban mujeres desnudas. Es curioso, yo ahora me digo, no puede ser, o sea, no puede ser. Pero ella lo cuenta, ella cuenta que no tenían la posibilidad de pintar hombres desnudos, eso era obsceno en aquella época. Fijaos que estamos hablando del franquismo y fijaos lo que hacía ella en el franquismo, ¿no? Creo que hay que ponerla en valor. Que levante la mano quien la conocía. Pues esto es, creo que es muy interesante que descubramos a estas señoras que aún están por ahí, que en 2015 la llamaron de la Tate Modern de Londres y gracias a eso le han empezado a hacer ahora homenajes en el Estado, ¿no? Es decir, esta señora, fijaos ahí que tiene otra de sus grandes vaginas, de sus grandes vulvas pintada, lo hacía observando su propio cuerpo, con lo cual ya no era la cosificación de la mirada masculina, sino es una nueva mirada hacia tu propio cuerpo. Entonces, ella hacía una mirada personal, única y nueva, ¿no? Y en el otro lado tenemos sus autorretratos, que tiene bastantes, tiene varios, en los que aparece ella embarazada, en distintas fases de su embarazo, en 1966. 1966, es que hay que recordar la fecha porque cualquiera no hacía esto en aquella época. Y yo me acuerdo cuando veo estos retratos de embarazada, aquellas Venus paleolíticas que se supone que son así, con esas formas tan exuberantes, porque no tenían ni espejos ni tenían ningún medio para verse, y cuando estás embarazada es lo que te ves, ¿no? Lo que te ves de tu cuerpo. Y ella utiliza un poco la misma técnica, con una estética pop. Y cuánto me ha alegrado porque esta semana en El País ha sido protagonista Marie Chordà. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos progresando, ¿no? Que El País, un periódico que tiene cierta solera, reivindique también a una gran, poderosa artista, pues es para festejar. Mira lo que dice: habíamos vivido una oscuridad tan profunda, tan cerrada y tan dominada por el franquismo que poder respirar era algo increíble. Sentíamos una felicidad inmensa y eso nos hizo muy valientes. Que para ser artista haya que ser valiente, ¿no? Pero esta generación tuvo que ser valiente. Y es muy interesante. Os recomiendo que miréis a Marie Chordà, porque la están poniendo en valor últimamente. Yo creo que ya tendrá 84, 85 años por ahí, 84.
y tiene un pasado excitante. Tuvo la editorial La Sal, publicó muchísimo, fue activista, participó en aquellas jornadas del 76 feministas en las que hubo una performance tan divertida y tan interesante como en medio de unas comunicaciones apareció todo un conjunto de mujeres a limpiar el suelo, a fregar el suelo, y lo retrató otra artista que se llama Pilar Aymerich. Muy interesante la performance, cómo ponía en valor el trabajo de limpiar que han tenido las mujeres en un espacio de mujeres que hablaban de feminismo, ¿no? O sea, eso era el año 76 y ella estuvo en todo. Sí que me gustaría que fuerais a casa también y buscaréis un poco sobre ella. Y aquí he traído maestras actuales porque, fijaos, hasta ahora he hablado de maestras que ponían en valor a otras maestras. Y aquí voy a hablar de maestras cercanas, de artistas cercanas que trabajan en profesiones o en profesiones no, trabajan con herramientas o trabajan con técnicas que, por ejemplo, en el caso de Agustina Otero con la escultura, en que tiene que estar con hierro, con bronce, con cinceles, con mazas, con martillos, con picos, con herramientas pesadas para mover mucha piedra, para mover figuras muy grandes. Agustina Otero empezó con figuras de grandes dimensiones clásicas, estudió escultura clásica, trabajó con mármol de Carrara en Italia, y lo mejor de todo es que Agustina Otero vive en Ituren, trabaja en Ituren, se trasladó después de Florencia a Navarra, trabaja aquí, ha estado 2, 3, 4 años también trabajando en Senegal, ha recorrido el mundo con la escultura, trabaja, como digo, con grandes dimensiones de piedras y eran profesiones pues, para Miguel Ángel, ¿no? Para los grandes escultores. Tenemos toda una generación de escultoras maravillosas que tenemos que reconocer, y fijaos que ahí tenemos una de sus esculturas. Ha tenido una exposición reciente en el Museo Teiza este año pasado, en el 2025, y otra también en Ciudadela. Es una artista reconocida, el Ayuntamiento le acaba de comprar esta obra, la que tenemos aquí, esta escultura. Realizó también todo el antepecho de la entrada al Museo San Telmo, en San Sebastián, y la he traído para que pongamos en valor lo cercano. Si sabemos lo que ha pasado en la historia del arte con las artistas que nos las han desaparecido, las estrategias son las mismas y tenemos que estar alerta, porque la misma estrategia que ha funcionado durante siglos puede pasar ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Documentarnos, ir a exposiciones de mujeres artistas. Diana Larrea, la que hemos puesto antes, dice que mientras eres joven hay muchas mujeres artistas, muchísimas, pero cuando empiezas a tener 35 años empiezan a escasear. Ya no te encuentras con ellas en las exposiciones, ya en las colectivas ya no hay tantas. Y ella decía, pues pensaba que no gustaba lo que yo hacía, pero cuando se dio cuenta que a sus amigas les pasaba lo mismo, pues quiere decir que el patriarcado sigue operando, que el sistema, este sistema de poder, sigue operando también en el mundo actual, en la escena actual. A eso lo que os quiero decir es que vayáis a exposiciones de mujeres artistas, que las conozcáis, que busquéis su trayectoria, que las sigáis, que les deis poder, porque ellas tienen mucho. Aquí tenemos en su taller productos africanos,
tiene estas dimensiones, pero como os he dicho, en San Telmo también tiene unas dimensiones mucho mayores. El trabajo de grandes piedras tiene una parte dedicada a todo lo que es herramienta, de todo tipo de herramientas que os podéis imaginar. Mueve este tipo de piedra, de hormigón, con tinta litográfica, por ejemplo. Maneja muchísimas técnicas y todas de gran envergadura. Esta es la que os he comentado antes. Hay que pedir a las instituciones que compren obra y que hay que pedir a las instituciones que den un trato igualitario a la hora de comprar. El Museo de Navarra esa tarea ya la ha hecho, la hizo hace más de 5 o 6 años y contó lo que compraba a hombres y lo que compraba a mujeres y lo tiene documentado y ha hecho el trabajo previo. Entonces, ahora como ciudadanía, como Escuela de Ciudadanía, tenemos que demandar que se siga haciendo una compra igualitaria, que queremos museos igualitarios y que queremos ir a los museos y encontrarnos con obra de ellos y con obra de ellas. Si nos ponemos las gafas y tenemos esa visión, al final reclamaremos y al final conseguiremos lo que queremos. Y aquí tengo también otra obra de otra artista que también realiza un trabajo con técnicas que tiene trabajo con planchas, trabajo con ácidos, trabajos en los que tienes que estar combinando y tener mucho cuidado con las cantidades que tienes que impregnar determinados productos. Es decir, tienes que manejar un tórculo, tienes que manejar peso, tienes que manejar grandes dimensiones también. Y es un trabajo, el del grabado, que tampoco se ha dedicado tradicionalmente, tampoco se han dedicado tradicionalmente las mujeres al mismo. Y aquí tenemos una obra nada más y nada menos que de 1985. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en 1985 estaba haciendo en grabado, estaba haciendo una obra en la que las formas, desde luego, ya no tenían que ver con esa proporcionalidad clásica y estaba rompiendo con esa narrativa más antigua. Y lo estaba haciendo en esa técnica que os digo, una maestra del grabado. Una maestra del grabado que tenemos tan cerca como en Huarte, donde tiene un taller de grabado, ¿no? No tenemos que ir a buscarlas, están en todos los sitios. Tenemos simplemente que ponernos las gafas para verlas. Y es un ejercicio de ciudadanía. Y ya que estoy en esta escuela, pues quiero regodearme con el término. Otra de sus obras, también de grandes dimensiones, es utilizar el papel donde consigue esas imágenes de grandes dimensiones y de sensibilidad pictórica, pero también una sensibilidad muy cercana a lo que es la calidad del grabado. Y aquí está trabajando con unas técnicas que no tienen por qué ser aquellas tan costosas de hacer, que necesitas una infraestructura grande con talleres y demás, sino que aquí lo que estás haciendo es con la delicadeza del ganchillo, la delicadeza de tejer, la delicadeza de la aguja, la delicadeza del detalle y la maestría, así como el arte, ¿no? Joyas que se hacen con hilo de plata, hilo de cobre. Una forma de conectar, una forma de acceder a una dimensión de sentimiento que nos conecta con personas, ¿no? Siglos tejiendo un hilo que nos conecta con muchas generaciones y que nos conecta con muchas personas. En este caso, tejer el recuerdo de su madre. Voy a ir un poquito más. Fijaos qué delicadeza.
están en todos sitios. En este caso, Ángela Moreno ahora expone en la Galería Artea en Cizur. Os animo a que vayáis. El año pasado expuso en el Gustavo de Maeztu en Estella y también en Ciudadela. No las tenemos que buscar. Y la segunda parte de lo que quería tratar, y lo voy a hacer muy rápido porque con Doki teníamos 1 hora, ¿no? Sí, un poquito más. Y vamos a entrar en otra temática que es la que protagoniza la cuarta ola del feminismo, ¿no? La ola que estamos viviendo ahora, que es la del tema de cuestionar las violencias cotidianas, las violencias que se viven en el día a día y los temas como el consentimiento, la libertad sexual y esos temas. Y fijaos qué curioso que he empezado hablando de eso al principio, del acoso, y ahora cuando voy a algunos centros, centros educativos, me encuentro con murales en los que cuestionan los raptos de las Sabinas, no sé si os suena el rapto de Rubens, todas las imágenes, como he dicho antes, de Susana y los viejos, el rapto de Europa, todos esos temas mitológicos que se prodigan en la mitología y que ahora se conceptualizan como agresiones sexuales, ¿no? Sin embargo, cuando a mí me enseñaron historia del arte, cuando veíamos el rapto de las Sabinas de cualquier maestro del barroco o del Renacimiento, se estaba sexualizando de alguna manera esa imagen, o se estaba erotizando por lo menos, ¿no? ¿Por qué se erotiza la violencia? ¿Por qué se ha erotizado? ¿Por qué los museos, como dicen las otras artistas, las guerrilla girls, por qué los museos tienen el 85% de los cuadros de mujeres desnudas? Es raro, ¿no? ¿Por qué para entrar a un museo te tienes que desnudar? Es lo que decían ellas. ¿Por qué para entrar a un museo las mujeres tienen que entrar desnudas? No para entrar a ver el museo, sino para estar colgadas en los cuadros, ¿no? Entonces, es un tema interesante el de por qué se erotiza la violencia. Y aquí tenemos a otra maestra, a otra genia. No me gusta utilizar la palabra genio porque la historia del arte nos ha prodigado en genios y nos ha dejado huérfanas de genias, ¿no? Y aquí lo utilizo de una forma un poco reivindicativa. Y aquí tenemos a Yoko Ono. ¿La conocéis? ¿Suena? Pues sí. Fijaos que voy a conseguir salir, pero ya no voy a conseguirlo. Al final lo voy a tener que decir, ya me he metido. Cuando doy estas charlas digo siempre que no voy a nombrar a Frida Kahlo, pero hoy la nombro. Porque normalmente es la que conocemos todo el mundo, ¿no? Pero a Yoko Ono también. A Yoko Ono la conocemos todo el mundo. Y aquí tenemos una de sus performances más famosas en el año 65. Yo no había nacido, siempre digo esto, yo no había nacido. Y ella ya se desnudaba, ya se ponía en una sala haciendo arte y dejaba unas tijeras para que la gente recortara su ropa, y la gente iba y recortaba su ropa hasta que se quedaba casi sin ropa. Y esa sensación de desnudez, esa sensación de estar sola en un espacio en que te están poco a poco eliminando de esta corteza que tenemos, que abriga y que también nos da protección, es un acto que tiene mucho simbolismo y es una performance que tiene mucho poderío también, ¿no? Imaginaos que lo hiciéramos aquí, ¿no? Esta es una de las artistas pioneras de la performance y también de conceptualizar este tema de la violencia, cómo te sientes, ¿no? De ponernos en ese lugar. Y quería llegar aquí por lo menos para ver a Nan Goldin, que la conoceréis por todo el trabajo que está haciendo ahora en Estados Unidos con el fentanilo.
en contra de las farmacéuticas. Es una fotógrafa famosísima, está dentro del top de maestras del siglo XXI. Y ahí la tenemos en 1984. Sufrió una paliza de su pareja y ella era fotógrafa y al mes de que le pasó aquello se autorretrató. En unos tiempos en los que la vergüenza estaba en el lado de las mujeres que sufrían la violencia. Y no lo hizo como víctima, ahí no vemos una víctima, porque nos mira de frente, mira la cámara y se pone como sobreviviente, no como víctima. Es un cambio de registro que creo que es muy interesante. No está diciendo, mira, mi agresor ahí está, sino que sale ella como la protagonista de algo que después hemos seguido viendo que ha habido un cambio de chip en la concepción de la violencia y la vergüenza ha cambiado de bando en este sentido, ¿no? La vergüenza ahora la tiene que tener el que proporciona esas palizas y no la persona que las sufre. Y esta es una imagen paradigmática de las mujeres artistas que dieron un paso adelante en 1984. Y también en el tema de las violaciones. ¿Cómo se puede hacer arte con las violaciones? Dios mío, ¿cómo se puede? Pues también se puede. Y no estamos hablando del rapto de Europa, ni estamos hablando de esos temas clásicos, ni nada por el estilo. Estamos hablando de otra maestra en el 77, yo ya había nacido, Susan Lacy, en Estados Unidos se dedicó a cartografiar, porque iba la policía todos los días por la mañana, en el 77 en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, iba la policía por las mañanas y le daban el listado de las violaciones que habían sido denunciadas ese día. Y ella iba al mapa, tuvo muchísima ayuda, fue un trabajo colaborativo con muchísima gente. Iba poniendo en los mapas donde había sido y poniendo a la vez de esa violación, poniendo a la vez las 10 que no se denuncian de cada una que se denuncia. Con lo cual ponía de diferentes colores y cartografió durante mucho tiempo todo el mapa de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles. Y otro grupo se dedicaba a hacer cursos de autodefensa. Y otro grupo se dedicaba a ir por las calles poniendo donde, como aquí, Women Were Raped Near Here, en mayo, el 9 de mayo, el 21 de mayo, en los sitios donde había habido una agresión. De tal forma que durante toda esa temporada, tanto en televisión como en radio como en periódicos, el tema de la violencia fue protagonista en Los Ángeles. Muchísimo antes de que aquí tuviéramos una visión política de la forma de actuar con esta lacra. Y se lo debemos a un artista, se lo debemos a un grupo de artistas. Susan Lacy ha estado exponiendo muchas veces en Madrid, hemos tenido la suerte de verla, y así es como, esta es la versión anterior, así es como quedó el panel. Koldoki, ¿cómo estáis? ¿Sigo un poco más o...? Es Ana Mendieta. Ana Mendieta hay que conocerla también, cubana. Fijaos que he traído casi todo artistas occidentales. He traído a pocas, solo he nombrado a Alma Thomas, afrodescendiente, y Ana Mendieta, que es cubana. No le pasó nada, tranquilidad, porque en esos retratos de la parte de aquella parte que tenemos ahí, no le pasó nada. Lo hizo ella. Cogió un espejo y se retrató de esa manera. Pero ¿a qué asusta? Porque ella quiso hacerlo así. Quiso generar, tratar todo. Ella tiene muchísimas obras relacionadas con la violencia,
con la violación también, y también tiene muchas relacionadas con la tierra. Se enterraba en la naturaleza con tierra, con hojas, con elementos de la naturaleza, se recubría de agua, hacía todas esas performances. Ana Mendieta es de lo más interesante que hay en los 60 y en los 70, en los 80 también, o hacía siluetas con fuego de figuras de mujer, hablando también siempre de los temas de la violencia y de la igualdad, ¿no? ¿Y qué pone por ahí? Pone "Where is Ana Mendieta" en ese cartel. Y debajo, ¿dónde está Ana Mendieta? Y está vigilando. Y este es un club de chicos. ¿Qué podía pasar aquí? Pues que tristemente Ana Mendieta acabó, no se sabe cómo, cayó de un piso 30. Y claro, pues el desenlace, el que os podéis imaginar. Estaba su pareja en el piso, el portero oyó gritos, no, no, no. Y fue llevado a juicio. Él dijo que se tiró. Tenía rasguños en la cara, él. Y él tuvo un juicio sin jurado, y sin jurado sí, y fue absuelto. Hoy en día la frase "Where is Ana Mendieta", si la buscáis en internet, es un grito de guerra. Salió muchísima gente a la calle. Hace 10 años así, en la Tate Modern en Londres, esto pasó en Estados Unidos, pero en la Tate hubo un movimiento también porque de vez en cuando se reaniman a seguir preguntando dónde está Ana Mendieta. Y en la Tate sacaron obra de su pareja, que está expuesta, siguió siendo muy famoso, el artista, el escultor, y reclaman que la obra que tiene la Tate en los sótanos, que la expongan, y que la que está de su pareja, que pase a los sótanos por lo menos. Entonces, digamos que se reactiva el movimiento cada cierto tiempo, y cuando veamos en cualquier sitio dónde está Ana Mendieta, where is Ana Mendieta, o where Ana Mendieta is, pues que sepamos que también trata de desapariciones. A Ana Mendieta la han desaparecido también, ¿no? Y fijaos que tiene un contenido simbólico, ¿no?, lo de desaparecerlas. Y aquí, de una forma de una artista que se dedicaba a conceptualizar la violencia contra las mujeres, fijaos cómo acaba. Sin embargo, la diferencia es que aquí generó un movimiento reactivo que hoy, en 2026, continúa. Y ha dejado una huella, desde luego, indeleble. Voy a ir terminando ya, pero no sin antes trabajar, reivindicar, poner en valor a las artistas afrodescendientes, que hoy en día son muchas, trabajan en muchísimos contextos y además tienen reivindicaciones muy interesantes. Aquí tenemos a Zanele Muholi, que es de Sudáfrica, y en Sudáfrica se encarga o ha elegido como activismo político y artístico el recoger imágenes de todo el movimiento que hay de gays, lesbianas, transexuales y la homofobia que viven en Sudáfrica en barrios. Fijaos que estamos como dando vueltas de tuerca, ¿no? Y estamos viendo que realmente están haciendo trabajos valientes, muy valientes. Por eso hay que poner en valor a las artistas que se arriesgan para que las demás personas podamos tener una idea de
de cómo está la situación de muchos colectivos. Aquí la tenemos a ella. Y por último ya voy a hablar de Sara Flores, que va a estar en la Bienal de Venecia. Es una artista que conoce saberes ancestrales del pueblo Shipibo-Conibo y nos da una cosmovisión amazónica del arte, una cosmovisión ancestral, una mirada, una espiritualidad concebida de una forma diferente. Y si tenemos que reivindicar a una parte de la humanidad que queremos que sea artista, también tenemos que ponernos las gafas de coloniales, no tener metido el eurocentrismo dentro de nuestra sensibilidad y apreciar otros saberes, apreciar otro arte, apreciar otra sensibilidad y desde luego apreciar a otros pueblos que trabajan de forma maravillosa y nos quieren ceder lo que llevan de arte y de naturaleza, de cuerpo y de cosmos. Ahí tenemos una de sus obras en las que cada línea tiene una relación espiritual, una memoria, un entramado de significados que ellos conocen y que nos los están cediendo. Y no quería dejar de hablar del arte decolonial. Y ya lo voy a dejar aquí porque me gusta tanto que era hora y media y era una hora y ya llevo un poquito más. Pero claro, Pippi Lotti, que viene de Pippi Landström, pues os dejo aquí para que vayáis al Guggenheim, que va a empezar pronto una exposición sobre ella. Y esta Pippi Landström, artista, nos hace también unas cosas maravillosas. Y que sepáis que Beyoncé le ha copiado. Beyoncé le ha copiado. Tiene una performance muy chula que ella va con su traje bonito como si fuera la del Mago de Oz y va con una flor y va toda happy por la calle, un poco un punto anárquico. Esta es su performance más famosa. Le pasa una policía al lado, ni se inmuta porque la mujer policía se ríe con ella. Van las dos así como jiji jaja. Pasa gente que alucina con que lleve un arma en la mano, que es una flor, pero que pesa. Y conforme va pasando, se va cargando los cristales de todos los coches. Uno, otro. Y la gente que va pasando por ahí alucina, ¿no? Esa es su performance. Y a los años va Beyoncé y le copia en un videoclip. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta potencia una performance como esa? ¿Por qué nos habla de la libertad que te puede dar romper con lo establecido, romper con el mundo, romper con un punto anárquico que es muy liberador, ¿no? De tarea para casa a mirar esta performance y el grupo de ciudadanía de Atarrabia a organizar una excursión al Guggenheim a ver esta performance y si no, a organizar una vosotras y hacerla vosotros y vosotras. Muchas gracias y nada, cualquier pregunta que tengáis, aquí estamos. Es que ricasco, Beatriz. No, que no ha he sido terminado, muy interesante. No sé si tenéis alguna pregunta. Nada. ¿Tú? No. Pues nada, recordar... perdón. Es para preguntar si en los nuevos cursos o en los nuevos libros de historia del arte ya se refleja un poco lo que han aportado las mujeres.
Me alegra que me hagas esa pregunta, porque si te refieres a los libros de secundaria, de bachillerato, ya aparecen mujeres artistas y entran en el temario de la EBAU, en el temario de la PAU, de la nueva PAU. Y ahora yo, por ejemplo, que trabajo en formación del profesorado, llevamos unos años que hay un interés del profesorado enorme por formarse y conocerlas, porque claro, ahora entran en la antigua selectividad, ¿no? Y queramos o no, por ley. Antes no, antes era pues porque queríamos, pero ahora por ley hay que estudiarlas. Y tu nota depende de que las conozcas. Y salen del instituto conociendo a Artemisia Gentileschi, a Sofonis Banguissola, como tiene que ser. Eso sí, no, porque entre en ellas no hemos dejado a los artistas varones fuera, sino que la idea es la inclusión educativa, ¿no? Que entren los valores del 100% de la sociedad. Y en los estudios superiores ya hay estudios de género, estudios artísticos de género en todas las universidades. Y hay especialistas, hoy en día hay especialistas en arte y mujeres, hay asociaciones, hay plataformas, hay… Diana Larrea, por ejemplo, dice que en los años que lleva haciendo toda esta labor, que más le llama son profesores, porque tienen una necesidad muy grande, porque no han podido aprender, no había libros. Ahora sí, tenemos de todo. También es verdad que el sistema sigue funcionando igual. Y aunque estemos más formadas, más formados, sabemos que las estrategias de invisibilización funcionan igual. Por lo tanto, ojos abiertos. Espera, que te paso el altavoz, el micrófono. Mira, esto yo creo que está en todos los ámbitos del arte, ¿no? Tú estabas ahora hablando de pintoras, ¿no? Y eso lo mismo tenemos en gente mujeres que han hecho música, gente que hace rock and roll, todo esto ya conocemos unos cuantos, años 70, yo creo que hay una historia parecida, ¿no? En diferentes artes y luego yo creo que cada uno puede confirmar si quiero presentar mujeres me cuesta más. Also en mi ámbito, por ejemplo, pincho algo de la historia, etcétera, siempre encuentro fácilmente hombres, pero si quiero presentar en mi trabajo algo sobre mujeres, siempre es una búsqueda un poco más intensiva, un poco más dilatada, para sacar y rascar y al final encontrar nuestras maestras. Muy bien. Vale, sí. Gracias. Sí, sí, gracias. Es cierto, nos cuesta más. Tenemos que trabajar más para encontrarlas. Pero están, vamos, lo que yo he nombrado ya es conocido en todos los ámbitos y podéis teclear cualquiera que os vais a documentar. Y de hecho, están en los grandes museos, como también Ruth Asawa, que va a estar este año en el Guggenheim. Sí, tenemos artistas. Yo me he centrado más en las maestras porque me he centrado más en la pintura. Pero en la mesa de Judith Chicago sitúa 3 etapas. Sitúa la primera hasta la Edad Media, la segunda hasta la época moderna y la tercera la contemporaneidad. Y ahora, por ejemplo, del mundo romano se está sacando muchísima información ya no solo arte creado por mujeres, sino la mirada de lo femenino en las tradiciones artísticas.
que eso es muy interesante, porque tampoco es que haya que rebuscar para buscar mujeres pintoras, porque eso también es un poco violencia. Ahora tenemos que ir buscando como una obligación, como una necesidad, como no. Lo que sí que podemos hacer es buscar narrativas que no se han trabajado a lo largo de la historia. Por ejemplo, los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres no están en los cuadros del siglo anteriores al XIX, ¿no? Entonces, todos esos temas los podemos rastrear y están. Y cómo se trabajan y cómo se tratan. Es decir, estudiar otras narrativas, estudiar otros temas. Por ejemplo, la concepción, cómo se enfocaba el arte de la concepción o de la contracepción en el mundo romano. Por ejemplo, ahora mismo he estado leyendo el tema de la contracepción y cómo se ve en el arte, ¿no? En el mundo romano. Y dices, pues es otra forma de ensanchar los temas que podemos estudiar. Sí que existen y podemos encontrar en todas las etapas. ¿Alguna otra pregunta? Venga, animaros, que yo me lo paso muy bien con esto. Y si no, pues nada, un placer haber podido compartir con vosotros, haber podido compartir con vosotras en una escuela de ciudadanía tan necesaria. Y daros la enhorabuena por tenerla y por mantenerla y por seguir ahí al pie, dando ejemplo, ¿no? y creando apoyos. Muchas gracias. Mil esker.